Año 1951. Jóvenes pilotos se codean con pilotos veteranos y cazadores de autógrafos. Durante todo el día, los equipos acuden a un viejo aeródromo llamado Silverstone para el Gran Premio Británico. Los coches se ajustan a las regulaciones de lo que ya se conoce como Fórmula 1. Todos los coches de la competición deben tener motores convencionales instalados al frente. Era un deporte caótico, principalmente para aficionados con dinero que iban a divertirse. No existía disciplina alguna y la organización dejaba mucho que desear. La falta de seguridad era absolutamente aterradora. El motor estaba en la parte delantera. El conductor llevaba una camiseta, un casco de lino y pantalones de algodón. Nadie llevaba cinturones de seguridad. No habían rampas ni espacios de seguridad. Y había más de 100.000 personas en Silverstone en el primer Gran Premio de la posguerra, separados de los coches por una cuerda. Es un milagro que no se hayan producido fatalidades en masa. Los espectadores detrás de las cuerdas no pudieron ver un coche amarillo ganar un gran premio. Las carreras de principios de los 50, los coches rojos, el color de competición tradicional de Italia, tenían los mejores motores y ganaron la mayor parte de las carreras. El dominio de Italia con Ferrari y Maserati en los años 50 estaba relacionado con el motor y la posición del motor frente al coche. Y así es como era la Fórmula 1 en los años 50, con excepción de un hombre, un joven llamado John Cooper, que montó el motor en la parte de atrás. Y ni siquiera en Fórmula 1, sino en Fórmula 3, que eran esos pequeños coches con un motor de motocicleta en la parte de atrás. Nadie habría podido suponer que algún día eso sería el futuro. El futuro de la Fórmula 1 después de la guerra empezó en 1947 detrás de un garaje en el suburbio londinense de Surbiton. El ingeniero John Cooper, en el centro de la pantalla, diseñaba y construía coches para lo que se conocía como la fórmula de carreras de los pobres, la Fórmula 3. Su idea para un coche de carreras era la de soldar juntas las partes delanteras de dos Fiat 500 de desecho y después añadir algunos tubos. Cooper instaló el motor detrás del piloto por la sencilla razón que en Fórmula 3 el motor de una motocicleta propulsaba el coche a través de una cadena. Y cuanto menor fuese la distancia entre la cadena y las ruedas traseras, mayor sería esta potencia. Con el peso del motor y el del piloto igualmente distribuidos entre las ruedas, estos coches estaban muy bien balanceados. Los coches de John Cooper se hicieron muy populares entre los pilotos aficionados que buscaban un coche barato y eficiente para los fines de semana. Era un ingeniero, sabía exactamente lo que hacía, conocía las ventajas de instalar el motor en ese lugar. Estoy seguro de que había visto los Auto Union, coches con motor trasero que existían antes de la guerra, y pensó que podía hacerlo mejor. Mónaco, el primer gran premio de la temporada de Europa. Los mejores equipos del automovilismo toman sus puestos para probar su valía en esa temporada. Webber en segundo lugar. En 1958 a Cooper le había ido mejor. Sus ideas se desarrollaron en los coches Fórmula 2 y finalmente en Fórmula 1. A pesar de tener menos caballos de fuerza que la competencia, los Cooper estaban mejor equilibrados y empezaban a preocupar a los italianos. Luchando fervientemente por la supremacía. Poco a poco, Cooper había terminado el trabajo que Porsche había empezado con sus Auto Union de motor trasero anteriores a la guerra. No ha podido alcanzar a Jeff Babins, que ha sido la revelación de la temporada al llegar en primer lugar a bordo de un Cooper. En muy pocos años, Cooper había entrado en Fórmula 1 con poco más de medio motor en cuanto a potencia, pero su concepción era mucho mejor que la del motor frontal, de modo que Colin Chapman, probablemente el ingeniero más creativo de la segunda mitad del siglo XX, copió esa idea para el Lotus. Jim Clark,
ganaría su primer campeonato del mundo en 1963 con el revolucionario Lotus 25 con Chapman de piloto. Si bien debió su inspiración a Cooper, tomó ideas prestadas de la aviación. El chasis 25 tenía una construcción de monocasco. Ahora el piloto estaba casi acostado dentro del coche, reduciendo el centro de gravedad y mejorando el flujo aerodinámico. Se ahorró peso, utilizando el motor y la caja de cambios como punto de apoyo para la suspensión trasera. El Lotus 25 asentó el creciente dominio de Inglaterra en la Fórmula 1. A finales de los 50 y principios de los 60, Ferrari copió la idea. Era imposible entrar en Fórmula 1 si no tenías el motor en la parte de atrás, porque cambió completamente tanto el peso como la manera de conducir. Era un coche diferente. El siguiente coche nuevo, o mejor dicho, su motor, hizo su aparición en 1967. Chapman y el diseñador de motores Keith Digworth hicieron del motor parte de la estructura del chasis, instalándolo directamente en la parte trasera. Yeah, that's fitting well. Beautiful. Yep, that's the job. Lovely. El motor era la estructura principal del coche. Eso era algo clásico en los aviones, y el estilo fue trasladado al Lotus 49, directamente desde la industria aeronáutica. En 1967, todos los equipos tenían el motor detrás del conductor, al estilo Cooper. Los Ferraris italianos y los primeros coches Honda habían visto el futuro. Pero la innovación de Chapman al utilizar el motor como una parte del fuselaje era invencible. El campeonato fue suyo. Ahora el énfasis se alejaba de la pista. Un juego tecnológico del gato y el ratón se desarrolló al tiempo que los que hacían las reglas intentaban anticiparse a los ingenieros. Coches con 6 neumáticos. Como este Tyrrell de Ford, intentaron reducir el arrastre de los neumáticos grandes. El Brabham de Bernie Ecclestone, a pesar de llevar un motor de alfa de potencia insuficiente, halló una manera de ganar, utilizando una hélice para mantener el coche pegado a la pista en las curvas. Era un aerodeslizador invertido. Corrió una vez, ganó la carrera y fue prohibido.